La tolerancia es una virtud. El respeto a los demás, la igualdad de todas las creencias y opiniones y la convicción de que nadie tiene la razón ni la verdad absolutas son el fundamento de esta apertura y generosidad que supone el ser tolerantes. El día de hoy nos aproximamos a las reflexiones de algunos intelectuales y creadores en torno a situaciones que han nacido en un estado de intolerancia y totalitarismo. Entonces comprendemos por qué la tolerancia hace posible la diferencia y la diferencia hace necesaria la tolerancia. La imagen perdida es un documental del cineasta camboyano Ritipan acerca de los Khmeres rojos y resultó ganador de la sección Una cierta mirada en el Festival Cannes 2013. Los Khmeres rojos es el nombre con el que se conoce a la guerrilla camboyana, que después de la guerra de Vietnam y la salida de Estados Unidos, tomó el poder y estableció un sistema económico radical agrario, destruyendo gran parte de la civilización urbana y su cultura. A este periodo se le conoce como el genocidio camboyano. Mediante la búsqueda de una imagen, Ritipan nos propone reconstruir la historia para nunca olvidar lo sucedido. Con agua y barro, con la muerte, con campos de arroz, con manos vivas, se crea un hombre. Con su película La imagen ausente, el director y escritor Ritipan nos hace recordar las atrocidades vividas por los camboyanos bajo el régimen de Pol Pot y los Khmeres rojos de una manera personal, imaginativa y sumamente emocional. Le Missing Picture, on regarde l'histoire au niveau d'un individu, le plus près possible. Moi, je n'aime pas trop comment dire, je fais ça parce que je n'aime pas trop qu'on parle l'histoire d'une manière grandiloquente. J'aime pas les chiffres, par exemple. J'aime pas qu'on dise qu'il y a au Cambodge, il y a eu 1 800 000 morts. C'est beaucoup, mais en même temps, ça veut absolument rien dire, ça n'a pas de sens. Je m'attache à plutôt de faire des petites histoires universelles, je dirais. C'est-à-dire que j'essaye de donner un nom a un visage. Ritipan busca comprender la naturaleza misma del crimen contra la humanidad, más allá de establecer la memoria como un culto, y a través de la búsqueda de la imagen ausente, logra encontrar su propia verdad que reclama la individualidad humana que los Khmeres rojos buscaron destruir. Mais c'est très difficile de trouver une forme où il y a une dimension éthique et morale reste ferme. Donc c'est très difficile de parler de ce genre de grande destruction dans les civilisations des hommes. Donc chaque fois quand je dois faire un film, je suis désemparé devant le sujet. C'est très difficile, vous connaissez ce genre d'histoire chez vous ici, dans le passé, il y a longtemps. Quand vous avez vécu des drames importants, des sur l'ordre difficilement nommables, quand on vous enlève votre identité, quand on vous enlève votre croyance, quand on vous oblige de penser autrement, de croire autrement, de nier notre passé, votre racine même. La historia que Pan nos cuenta es la suya. Él tenía 13 años cuando en 1975 todos los habitantes de su natal Phnom Penh, en Camboya, fueron capturados y llevados a campos de labor y trabajo forzado para crear la utopía comunista y someterse a un sistema proletario. En fait, je mets beaucoup de temps pour pouvoir raconter mon histoire. En fait, je me rends compte que ce n'est pas seulement l'histoire de mienne que je parle, mais l'histoire aussi des autres. Je ne crois pas qu'on est là
vivant aujourd'hui, enfin je suis vivant là aujourd'hui parce que je suis plus intelligent ou plus fort que les autres, parce que moi je pense que je suis là parce que les autres m'ont aidé à être ici aujourd'hui. Peut-être même ils m'ont laissé leur place. Je pense que c'est le minimum de choses que je raconte cette histoire, qui est la mienne, mais aussi qui est la leur. El director también integra momentos felices como cuando Apolo 11 llega a la Luna y un grupo de personas representadas por las figuras de barro ven alegres la noticia en la televisión. Este momento histórico contrasta con la noción de libertad y modernidad de la época y el encierro y situación retrógrada en la que vivían bajo el totalitarismo de Pol Pot. On dirait que les petites statuettes portent une âme. Après, ça me vient de l'esprit que voilà, quand chez nous, certainement ici, parce qu'il y a pas mal de traditions de sculpture, c'est pas seulement une œuvre d'art, on possède aussi une âme. Et je trouvais que cette façon de prendre les petites figurines et les faire habiter par une âme, ça correspond beaucoup à ce que je ressens, à ma propre culture, quoi. Et que puis cette figurine-là est faite de terre, de l'eau, de soleil, sèche au soleil, des éléments de la nature. Et puis un jour, il redeviendra poussière, air, disparaîtra dans la nature, quoi. Ce n'est qu'un passage, ce n'est que comme la vie. Mais ils sont forts, ces statuettes. Ils laissent des empreintes, quoi. Ils nous laissent quelque chose de important pour notre reflexión. Desde el inicio vemos cómo la primer figura surge de las manos de su artista que la va tallando y conformando, primero en un tótem, después en un padre, el padre de Ridipan. Señala la situación de horror que vivió a través de figuras de barro hechas meticulosamente a mano por el artista Sarit Mang. Et je crois que l'enjeu, pour nous, c'est pas seulement de faire un travail de mémoire ou écrire un livre, mais c'est de dire qu'on ne peut pas détruire un être humain comme ça. On ne peut pas effacer l'identité des gens comme ça. Et donc il faut passer que son acte de création peut être un moyen de résistance, peut être un moyen de rendre la dignité à ceux qui sont disparus. Parce que si nous ne respectons pas les morts, nous ne respectons pas nous-mêmes. En Mauthausen, Austria, se localizaba uno de los campos de concentración más grandes de toda Europa. En 1945 llegó a albergar hasta 85.000 prisioneros. Mauthausen era una prisión dedicada exclusivamente al exterminio de los intelectuales que se oponían al régimen. Siguiendo su investigación en torno a exclusión y confinamiento, la fotógrafa Vida Jovanovic realizó el proyecto Grita en silencio, memoria que se borra, una serie fotográfica y archivo en audio y video que retrata la temporada que la fotógrafa pasó recorriendo Mauthausen. Yo creo que después de casada empecé a cuestionarme qué en realidad quería yo hacer con la vida, porque había yo estudiado otras cosas, pero la fotografía siempre estaba como haciendo un ruidito atrás en mi memoria. Justo después de la muerte de mi padre, que en algún momento estuvo muy en contra de que yo estudiara arte, porque decía que los artistas nos moríamos de hambre, lo cual es cierto, pero a fin de cuentas haces lo que más amas en la vida y eso es lo más importante. Me encontré una pequeña fotografía que él me tomó y estaba yo en una banca y en la mano tenía yo una pequeña camarita. Entonces, cuando decido, fue como si la fotografía hubiese sido parte de mi vida siempre. En las imágenes de Vida Jovanovic, la verdad y el acontecimiento coinciden bajo la estética de la fotografía.
esta fotógrafa de origen cubano hace del acto fotográfico un acto de denuncia, pero sin caer en una defensa panfletaria de los marginados. Su denuncia se centra en las subjetividades y en aquello que se aparta y se olvida. Vida Jovanović realizó la instalación multimedia Grita en silencio, memoria que se borra. Esta instalación surge de su trabajo en Mauthausen, un campo de concentración localizado en Austria, y el único que los nazis calificaron como de categoría 3, reservado para el régimen más duro y en el que únicamente confinaron a intelectuales de la época. Esta investigación inició como un proyecto personal sobre sus antecedentes familiares, pero posteriormente, y tras su estadía en Austria, Vida Jovanović comenzó a centrarse en la memoria histórica. Entonces me quedo en Salzburgo, pero empiezo a contactar este campo llamado Mauthausen, y de pronto me entero que al campo se le denominaba el campo de los españoles. Y no tengo nada de española, y sin embargo, por la lengua, me empiezo a sentir responsable. O sea, yo creo que mis proyectos son eso, son esta responsabilidad que siento y que, a fin de cuentas, es la única forma que conozco de no mantenerme indiferente, ¿no? El transcurso del tiempo y el cambio de estaciones dio a la fotógrafa la posibilidad de imprimir el poder del tiempo presente en el registro de un pasado que tiende a borrarse. Sola y en silencio, Vida Jovanović recorrió durante 3 meses el terreno que albergó este gigantesco campo de concentración. La postura más política que uno puede tener es hacia dónde quiere uno dirigir la mirada de los demás. Es hermoso, ¿eh? Sobre todo relacionado a lo que yo hago, que es la imagen. La idea desde un inicio era hacer como una trayectoria, si quieres llamarlo así, a través de un campo de concentración imaginario. Hay citas que te van llevando de pieza a pieza, algunas colocadas en el suelo. Las citas principales del inicio son de 2 sobrevivientes de diferentes campos de concentración. Lo increíble de los sobrevivientes escritores es que sobrevivieron para contar. Y después la culpa es tan enorme que acabaron suicidándose. La invención de los espacios de exclusión es algo tan propio de la modernidad como la invención de la fotografía. Incluso esta, en buena medida, fue una herramienta de la distribución social de la exclusión social, racial y de género. Las fotografías de Vida Jovanović denuncian el lugar perverso del encierro, ese donde a los cuerpos se les condena a dejar pasar el tiempo, a vaciar la espera, a hacer un vagabundeo espectral de sí mismo. O sea, este trabajo sí, claro que es de denuncia y claro que es algo personal que he estado soltando y enterrando, pero también hablo de lo que puede ser el futuro, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con ese pasado que sí tenemos? ¿Y qué vamos a hacer con ese futuro? Y ese niño volando un papalote frente a un campo de exterminio, habla. La obra del dramaturgo canadiense Michel-Marc Bouchard se ubica en un universo en la provincia de Quebec, en donde la cultura sigue muy arraigada a la tierra y los lazos familiares tienen gran poder. Es ahí donde se inserta su más reciente obra, Toma en el granero, que refleja la persistente intolerancia a la homosexualidad. Hoy revisaremos la adaptación en cine de esta obra a cargo del joven y aclamado director Javier Dolan, así como la puesta en escena en México por Boris Schoeman. Hoy Quebec es una de las provincias canadienses que manifiesta su independencia y modernidad gracias a su cultura. Sin embargo, hasta la mitad del siglo XX su actividad cultural se limitaba a la liturgia católica exclusivamente y no fue hasta la llamada Revolución Tranquila que los habitantes de esta región se replantearon los grandes vacíos culturales y de identidad que tenían como sociedad. Esta es la temática que el dramaturgo Michel-Marc Bouchard imprime en sus obras. Quebec es una provincia que aún conserva un mundo rural
en el que el conservadurismo y una mentalidad tradicionalista se siguen manifestando. Es en este ambiente en el que la obra Tom en la granja se desarrolla. Aquí Bouchard interroga las fatalidades que aún se siguen presentando ante la homosexualidad, a pesar de los cambios sociales que se han logrado en la actualidad. Bueno, Tom en la granja es la historia de un joven citadino, de hecho de una pareja de dos chavos que viven en Montreal. Uno de ellos se mata en un accidente de moto y entonces pues su pareja, Tom, viene al pueblo de donde era oriundo su pareja, llega a la casa pues para el entierro, preparó todo un discurso y llegando a la casa la madre le dije, ¿tú quién eres? Y pues se da cuenta que nadie aquí sabía de su existencia y luego le dice, sí, su hermano pescó las truchas que se vaya. Y él se da cuenta que él tampoco sabía que su amante tenía un hermano. Entonces se da cuenta que ahí la mentira está a todo lo que da. Descubre que no tenía ni la más remota idea de quién era su novio, para empezar. Y entonces el no saber quién era su novio le implica también pues, quién es él y qué vida tenía. Entonces se empieza a involucrar en este mundo de medio de mentiras, de represiones, y se queda ahí y poco a poco se va creando una bola de nieve que al final explota. Tom en la granja presenta una clara dimensión homofóbica y la mentira adquiere un papel preponderante como motor de la historia. La mentira es el centro del teatro de Michel Marc y ahí en este caso siempre en sus obras hay alguna madre que lo único que quiere saber es que sus hijos le digan la verdad. Habla mucho de la doble moral, de las dobles vidas que mucha gente tiene, y no únicamente en este ambiente homosexual, pero pues también en el heterosexual, de las dobles familias, de las dobles casas y todo esto. Pues ella sabe todo, pero en realidad no quiere saberlo, no se lo quiere decir ni a sí misma, ¿no? Entonces ha vivido pues, haciéndose la loca, ¿no? Y bueno, a lo largo de la obra se da cuenta que ha hecho una apuesta equivocada, ¿no? Que en realidad la mentira no es buen negocio. La homofobia y la mentira de quienes tienen que ocultar su elección sexual por temor al rechazo sigue siendo un tema vigente, aun cuando se cree que tal situación no ocurre más. ¿Cómo somos capaces de llegar a tal punto de que pareciera una paradoja, que para no traicionarnos nos traicionamos frente a los demás, ¿no? Es como si tuviéramos tanto miedo de decepcionar quién sabe qué. Y sobre todo, más que a alguien, son ideas que tenemos de nosotros mismos. Yo creo que una forma más libre de vivir es abriendo tu panorama, ¿no? Y ser más tolerante. Y abrirse también para conocer, ¿no? Para conocer, para meterte ahí. Y eso que te asusta, acercarte a eso y saber por qué te asusta, porque eso es la intolerancia un poco también, ¿no? En 2013, esta obra fue llevada al cine por el joven director canadiense Xavier Dolan. Tom en la granja se convirtió en el cuarto largometraje que dirige a sus tan solo 24 años de edad. Además de adaptarla, producirla y dirigirla, Dolan también interpreta el papel de Tom. Fue su manejo del suspenso al estilo de Hitchcock o Polanski lo que lo hizo merecedor de críticas favorables el año de su estreno. Creo que los dos productos son totalmente distintos. Uno es cinematográfico, otro teatral. El final es absolutamente distinto. Cambió, cuando hicieron el guión cinematográfico, Xavier Dolan junto con Michel-Marc Bouchard decidieron cambiar el final. La película a mí se me hizo muy tensa, muy dramática, y la obra lo que tiene son todos esos escapes de humor negro que permite también ir y venir entre el drama y la comedia negra, que en lo particular me gusta mucho. La exposición Teoría del Color surge de una investigación sobre la producción de arte contemporáneo en los últimos 10 años, en la que artistas de diversas generaciones y países trabajan el tema del racismo.
Esta muestra juega con la idea de la existencia de un conjunto de reglas de combinación de color para exponer de manera sarcástica el problema de la exclusión social basada en la pigmentación de la piel. La idea de raza es una idea moderna que se basa en la apariencia física de las personas para establecer distinciones. El racismo es la creencia de que una raza es superior o inferior a otra y que los atributos sociales o morales de un individuo están predeterminados por características biológicas. Supone un separatismo, asumiendo que las distintas razas deben permanecer segregadas y separadas unas de otras. En México hay una completa negación del problema del racismo, es decir, no está en la discusión pública, no está trabajándose, no está enfrentándose, hay una relación completamente paternalista con la situación de exclusión que vive gran parte de la población en México. Sí creo que hay como esta noción de que el racismo es un lugar de un problema en donde países en donde hay diferentes razas, que no es el caso de México. Aquí todos somos mestizos, todos somos iguales, y entonces no es algo de lo que tenemos que hablar. Pero bueno, claramente lo podemos ver en las noticias y en todos lados, y en lo que te hablaba, o sea, en las redes sociales es como realmente sorprendente cómo es constante, ¿no? Y cómo ciertas denominaciones que tienen que ver con la raza son usadas siempre como peyorativas, ¿no? Entonces, creo que somos una ciudad profundamente racista y que se habla muy poco precisamente por esta construcción que la opaca. Un poco creo que esto es para hacer evidente que estamos muy lejos de haber alcanzado un momento posracial, que es necesario seguir pensando en la relación que existe entre raza, clase y formas de creación de género y de sexualización para poder ver cómo en este entramado existen todavía estos momentos de creación del otro, de representación del otro, que siguen sistemáticamente generando que una población esté en una desventaja respecto a otra, ¿no? La exposición Teoría del Color juega con la idea de la existencia de un conjunto de reglas básicas de combinación de colores para exponer con cierto sarcasmo los discursos que definen una distribución social basada en la exclusión a partir de la pigmentación de la piel de los individuos. Había esta pregunta bastante abierta, ¿no? De cómo se está trabajando y a partir de lo que fuimos encontrando se empezó a hacer como una selección de estos momentos que nos parecían que eran importantes, ¿no? Como diferentes ejes que tocan y que tenían que estar presentes como para dar cuenta de alguna forma qué lógicas operan dentro del racismo, ¿no? La exposición está estructurada bajo esta gran área que es racismo, clasismo y sexualización como un núcleo, digamos, un eje que atraviesa absolutamente todo lo que estamos trabajando y a partir de ahí se abren tres ejes. Uno es el imaginario criollo que produce al mestizo y al indígena, el imaginario blanco que produce siempre al negro y el imaginario de lo inhumano. Esta muestra es un ejercicio que cuestiona la persistencia del racismo en nuestras sociedades contemporáneas como resultado de un acto de exclusión. Teoría del Color revisa parte de la historia en la que la distribución social da pie a una división del trabajo y la riqueza y busca analizar los planteamientos que se generan desde el arte contemporáneo para ver si desde ahí surgen formas de debate que permitan evidenciar la idea de igualdad entre individuos. El que completa este proceso es siempre el espectador. Y lo que queremos ver es poder enfrentar eso, ¿no? Y creo que una manera de enfrentarlo siempre es el sarcasmo, es el humor que te puede generar un momento de distanciamiento que te da la capacidad de reírte de ti mismo, ¿no? Siento que el museo tiene que ser un espacio de diálogo y de discusión y que pueda abrir por lo menos, que pueda abrir una discusión y abrir un debate. Entonces, en ese sentido, el hecho de que se estén tocando esos temas y que la gente venga y pueda tener una experiencia en donde empiece a pensar sobre cómo eso se remite a su cotidianidad o cómo él participa de esa mirada racista de alguna forma, creo que ya es algo bastante importante.
el alcance que puede tener estéticamente el arte, en ese sentido tiene un potencial político enorme, porque con lo que está trabajando es con aquello que realizamos nuestra experiencia del día a día, ¿no? Con cómo establecemos nuestras relaciones con el mundo. Lo que tenemos que empezar a ver es cómo todo esto está anudado y empezar a pensar cómo podemos pensar en formas más justas de distribución, ¿no? Este año el primer lugar dentro del concurso World Press Photo lo ganó el estadounidense John Stenmeyer con su fotografía titulada Signal o Señal. En la imagen aparece un grupo de migrantes africanos tratando de captar señal con sus celulares para establecer contacto con algunos de sus familiares antes de cruzar a Europa. Este año el concurso World Press Photo recibió cerca de 100.000 fotografías de un total de 5.754 fotoreporteros de 132 países. El concurso se divide en varias categorías y subcategorías, entre las que destacan noticias, contemporaneidad, deportes, cotidianidad, retratos y naturaleza. Año con año, el concurso y la exhibición de los ganadores de World Press Photo nos acercan a lo que ocurre en el mundo, con el fin de comprenderlo mejor gracias a la existencia del fotoperiodismo. La tolerancia es el respeto, la aceptación y el aprecio por la enorme diversidad de nuestro mundo y sus múltiples formas de expresión. Es la armonía en la diferencia. No solo es un deber moral, sino una exigencia jurídica y política. Es la virtud que hace posible cambiar la cultura de la guerra por la cultura de la paz. Desde el Museo Memoria y Tolerancia, esto fue Banda Ancha. Yo soy Jessy Bulbo. Muchas gracias.